La mesa que vamos a dar inicio se llama El amigo Sergio Cheifek y la componen. Los voy a presentar, voy a leer el título de sus ponencias y después ya los dejamos con ellos. Fátima Vélez Giraldo va a leer su ponencia 8 apuntes sobre Sergio Cheifek. La presento. Nació en tierra volcánica, es escritora, profesora, productora cultural, estudiante y mamá. Forma parte de Como un lugar, un colectivo de poetas latinoamericanos que desde Nueva York hacen fiestas, libros, residencias y talleres de escritura. Ha publicado los libros de poesía Casa Paterna, Diseño de interiores, Del porno y las babosas, y las novelas Galápagos y Jardín en tierra fría, de reciente publicación, 2024. Vive en Nueva York, donde está haciendo un doctorado en estudios culturales hispanoamericanos en el Graduate Center CUNY. Marcos Croto va a leer su ponencia Nadie camina dos veces la misma calle. Marcos Croto escribió el libro de cuentos Sacramenta, la novela El agua cruda, de 2021, y la crónica final, en coautoría con Alejandro Croto, de 2022. En 2011 ganó el Premio Internacional de Cuentos Juan Rulfo. Desde 2021 dirige la editorial literaria y alternativa Ninguna Orilla y es magíster en escritura creativa por la Universidad de Nueva York. Igor Barreto leerá su ponencia Visita a una gallera o la necesaria circunstancia de aprender a perder. Nace en Venezuela en 1952, es profesor de escritura creativa en la Universidad Central de Venezuela. En 2008 ganó la beca Guggenheim, ha publicado más de una decena de títulos de poesía. En 2014 la editorial Pretextos en España presenta su obra completa, El campo, el ascensor. En 2019 la editorial norteamericana Tabor Books edita una antología bilingüe, The Blind Plane, y su último libro traducido al italiano, Il muro di Mandelstam, recibe un premio de tradición en ese país, Miturnae 2023. Bueno, los dejamos con ellos. Muchas gracias. Fátima, te damos la palabra cuando quieras. Hola a todas, todos, muchas gracias por organizar este encuentro. En este momento estoy en Washington, estoy en la Embajada colombiana en Washington, entonces hay un montón de ruido de fondo. Me disculpo pues si hay interrupciones, pero bueno, sabemos que a Sergio le interesaban mucho las interrupciones, entonces lo invoco también dentro de estos ruidos de fondo que van a acompañar esta lectura. Eh, bueno, yo dije que eran 8 apuntes, pero ahora me doy cuenta de que en realidad son 9 y espero que luego sean más apuntes sobre el grandísimo e inclasificable Sergio Cheifek. Eh, esto en realidad no es una ponencia, sino que son puras anécdotas y sensaciones poco prolijas de mi encuentro con Sergio, a quien conocí en la maestría de escritura creativa de NYU del 2014 al 2016 y con quien después de graduarme seguí viéndome en cenas, ferias del libro, diferentes eventos culturales en distintas universidades, librerías, y también era raro porque me encontraba mucho a Sergio Cheifek en lugares muy locos, por ejemplo, en trenes y en esquinas. Eh, este es un texto en proceso y espero que vaya creciendo cada vez que Sergio se aparezca en mi vida, que las apariciones de Sergio toman diferentes formas. Eh, bueno, uno, busco y encuentro las notas, que son muchas, de conversaciones en el taller de Sergio,
creo que era un taller de poesía, pero no estoy segura, durante el segundo semestre del 2015 con mis compañeros y también con escritores invitados. Leo la consigna, transcribo literalmente un dictado desde la voz de Sergio del 1 de febrero del 2015, que dice: lo que tienen que hacer es entregar un diario de taller, una escritura personal que, a la manera de un diario o agenda razonada de trabajo, acompañe el desarrollo del curso. 2. Este es un apunte del 23 de marzo del 2015, de donde saco este pasaje. Recordar en presente como si fuera algo que se está viviendo. El desarrollo del curso. ¿Cómo darle forma a la presencia de lo no presente? Es algo de lo que hablamos con frecuencia en este taller. Nos obsesiona. En el grupo estamos Pablo, Jasmina, Adalbert, Lucía, Eliana, Alberto, Amelia, Evgeny, Leonardo, Santiago. Quiero traer hasta acá el presente de la mesa del salón del segundo piso del 19 University Place. Traer hasta aquí no precisamente la luz blanca y aburrida, ni el lamido de la mesa, ni la tapicería azul de lana plástica a prueba de cafés derramados por estudiantes de mal dormir. Traer a Sergio hasta aquí, a la cabecera, alrededor, ojos pestañean de perplejidad. Acabamos de comentar el texto de Santiago. Sergio quieto habla de la improvisación, de darle forma, o mejor no, a la deriva. Quieto, pausa. Habla de la relación de los escritores con el lugar común. Usa con frecuencia el adjetivo prolijo. Me gusta esa palabra, su sonido, la cadencia de la J, me hace sentirle la voz de una lentitud cercana a la tierra. 3. El 1 de abril del 2015, Zurita viene al taller y dice: al hablar estamos re-ejecutando la lengua de los muertos. También dice que el comunismo es un sueño no consumado. Sergio sonríe, o eso parece. 4. La sonrisa de Sergio, a medio hacerse, nos pone en un estado de levitación. Me impacta detenerme en el recuerdo de esa sonrisa. La vida se relaciona con el volumen, dice en uno de sus libros. El volumen de la sonrisa de Sergio, me pregunto, ¿podrá decirse? Si escribir fuera un acto de resurrección, o más bien de reencarnación, ¿podría hacer aparecer esa sonrisa aquí? Me gusta la idea de esta escritura como una invocación de la sonrisa de Sergio Chekvek, o al menos libre de ambiciones, me gusta sentir que esa sonrisa me acompaña. 5. La escritura es un sistema de ir improvisando, dice Sergio, en una conversación con César Aira el 23 de marzo del 2015 en el Instituto Cervantes. Después, con un grupo de gente de la maestría, vamos a improvisar unas cervezas a un bar. Como pasa casi siempre en la parte de arriba de Manhattan, fue difícil encontrar un lugar para esa cerveza. Caminamos buscando el bar irlandés que nos aparecía en el mapa. Mi amiga B y yo tratamos de descifrar la edad de Sergio. Aún no tenemos tanta confianza para preguntarle. Es nuestro profesor. Yo me atrevo, le pregunto. Sergio me dice que casi 60. No lo creo. Parece de 47. Creo que me ve la cara de incredulidad porque dice que hace mucho ejercicio y duerme bien, y me muestra el reloj que le dio Graciela para medir su sueño y su actividad física. Es la primera vez que veo un aparato de esos. Esto fue antes de que se democratizaran. Sergio siempre a la vanguardia. Pienso que debo empezar a hacer ejercicio. Empiezo 4 años después a correr. En cada milla que corro veo la juventud de Sergio. Ojalá mantenernos jóvenes pudiera salvarnos de la muerte. 6. Es el tercer amigo que se muere en estos últimos años de cáncer. Ese predador de alta ferocidad gestado en nuestras células de seres vivos, moviéndose a sus anchas una vez avanzado en territorio. En mis trances sigo a una célula. La imagen es la que vi de niña en los telescopios, azulada, movediza, esférica, rebotante. Veo imágenes recientes de células en telescopios de alta tecnología, ahora color, y el color es una fibra amarilla de estropajo en filigrana dorada, y adentro un círculo azul índigo, es una célula de piel. La célula de piel podría ser una galaxia, y aún así
propensa al cáncer. Todos los seres vertebrados somos propensos al cáncer. Los invertebrados, imposible porque no viven lo suficiente, pero hasta las plantas se les confunden las células, se llama cáncer vegetal. El mundo es cada vez peor ambiente para los organismos celulares, pero fue en este mundo celular en el que conocí a Sergio Chapek, en cuyo taller conocí a Pablo, mi pareja por años, encomendado de organizar la biblioteca de la oficina de Sergio, conmigo de ayudante. Fueron días de lectura en voz alta, peleas por diferencias sobre el concepto de esfuerzo, y fue ahí que Pablo abandonó su voz argentino y empezamos a hostiarnos, y escuchar a un argentino hostiar inquietaba mucho a Sergio. 7. Llevo un tiempo pensando cómo relacionarme de maneras físicas con mis muertos. Me pregunto qué pasa si invoco con intensidad sus cuerpos, sus células. Preparo espacios para dejarme visitar y también planeo visitas a sus espacios que todavía no sé cuáles son. Y aún con todo mi impulso especulativo, mi primera reacción ante la muerte ha sido el silencio, la perplejidad. Me toma tiempo reaccionar al batacazo de esa noticia. Sergio murió, supongo, porque no lo vivo de manera cotidiana, pero cuando de repente pienso en Sergio me toma tiempo entender que su cuerpo no estará por ninguna parte, en los lugares donde siempre me lo encontraba. Hacerme a la idea de que no me lo encontraré por casualidad en la estación del Lincoln Center o en la de Astor Place o en el Peculiar. La muerte es el lugar de todo lo posible, alguna vez lo hablamos, está en mi nota del 2 de mayo del 2015. La muerte y la literatura, infinito potencial que siempre está haciéndose y contradiciéndose. 8. Me concentro en el movimiento mínimo de sus manos, el reloj para medir el sueño y la actividad física, pero sobre todo el sueño, insiste, y me cuenta sobre el estado REM del sueño, qué ignorancia la mía, su gesto pausado para acomodarse los lentes, un recorrido por el centro de Bogotá, yo guía de su búsqueda de artesanías raras por los pasajes de la Candelaria. Hablamos sobre remedios con ajo y limón para la presión alta y de José Gregorio Hernández, de su colección de figuritas del Médico Santo, de sus años en Venezuela. Le cuento que en Bogotá hay una calle entera dedicada al culto de José Gregorio. Le propongo llevarlo, pero no hay suficiente tiempo y no para de llover. ¿Es muy lejos? No, pero sí, tenemos que ir en carro o en Transmilenio. Bueno, en otra ocasión, dice, pero Sergio, ¿crees en José Gregorio? ¿Creer? Sí, en su figura, digamos, que trazo su influencia. Me habla de Rafaela Baroni, de la miniatura que hizo del santo médico, de su mujer en la cruz, y yo pienso en Wilgefortis, la crucificada por Barbuda, la santa librada, como la conocen en la tierra de Baroni. Pienso en las personas que hacen arte y milagros, cuyo culto tanto fascinaba a Sergio. 9. Cuando empecé a escribir sobre Sergio, me di cuenta de que el que yo creía era el último recuerdo de él, no lo era. El último, casi estoy segura, fue en Hunter College, la universidad en la que enseño. Fue en septiembre del 2021. Me enteré de milagro por un correo de los cientos que llegan todos los días y que no me da la vida para revisar, que Sergio iba a estar en el auditorio del departamento de teatro en un ensayo abierto de su traducción, adaptación de la ópera La hora de la estrella de Clarice Lispector. Estaba con Graciela, muy concentrado. Creo que nunca lo había visto tan contento. Me conmovió esa felicidad ante la expectativa de ver, escuchar sus palabras, hacerse música y además una adaptación de Clarice Lispector, que es buena despellejando con prolijidad cada cosa. Después de mucho dudarlo, no quería interrumpir su conmoción, pero quedaba poco tiempo antes de empezar. Tomé valor y le entregué con timidez mi novela por fin publicada después de 7 años, el proyecto que me había llevado a conocerlo, la razón por la que yo había venido a Nueva York. Esa novela de la que Sergio fue un lector generoso, siempre impulsando y preguntando: Fátima, ¿cómo va la novela del barco? Va, Sergio, va. En la redacción operan fuerzas no controladas bajo la forma de enigma o de misterio. 10. Hace poco me di cuenta de que la adaptación de Willy Colón de O qué será, que es la canción que Chico Buarque compuso para una adaptación al cine de la novela de Jorge Amado, Doña Flor y sus dos maridos, en esa versión de Willy Colón, la apertura es de La hora de la estrella de Clarice Lispector, que dice: yo creo en muchas cosas que no he visto y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado por más etéreo que sea.
No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta que alguno de ustedes quizá le puede dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor para todos nosotros. Amén. Y creo que este es el 12, dije que eran 8 y ahora son en realidad 12. Este surgió ayer porque mientras escribía esta nueva versión de este texto desde Washington, D.C., a donde vine por una feria literaria y desde donde les hablo ahora, se me aparece Sergio Chapek en una ponencia. El escritor Sergio Weisman me recuerda que su tocayo vivió acá por 10 años y que fue profesor en Georgetown. Weisman cuenta que Sergio Chapek contaba que le gustaba ir a un café a grabar los ruidos de fondo, que luego cuando llegaba a su casa ponía esos ruidos para escribir. Decía que le gustaba la interrupción como sonido de fondo para su escritura. Entonces, dejo acá y muchas gracias por esta invitación y por darle espacio a esta diversidad de memorias sobre Sergio Chapek. Muchas gracias, Fátima. Vamos a escuchar ahora a Marcos. Está bien así. Hola, hola. Bueno, Fátima, que te vaya bien en la feria. Pensé que estabas asileada ahí, pero bueno. Hola, Igor. Yeah. Grande, Igor. Hola. Voy a hablar de Igor en algún momento. Pero bueno, gracias por la invitación. Sí, mi título dice que nadie camina 2 veces por la misma calle, pero bueno, no voy a hablar nunca de nadie caminando. Puse un título tentativo, pero alguna vez leí un texto de Sergio, que creo que todavía no está publicado, que se llama Viaje al subte, ¿no? Viaje al subte, algo así. Sí, y bueno, es alguien que va al subte, pero el subte está cerrado y pasan un montón de cosas y nadie nunca se tomó el subte. Entonces, bueno, inspirado un poco en ese espíritu de Sergio, puse ese título, pero sí la idea de que nadie se baña 2 veces en el mismo río sí va a estar presente, digamos. Bueno, voy a hablar entonces de Sergio Chapek, de la amistad, ¿no?, que teníamos. El módulo indica un poco eso, Sergio el amigo. Por supuesto que no voy a aburrirlos con subjetividades o ponerme a narrar mi historia con él, que además tampoco es tan interesante, ni mucho menos extensa. Pero sí, bueno, teniendo en cuenta que son jornadas y que hay académicos y que la idea es encontrar nuevos posibilidades de lectura de un autor, sí creo que puedo dar algunas herramientas desde esa amistad que tuve para que sí se pueda analizar la obra de él, ¿no? Y esto nada más se puede hacer, nada más, porque Sergio era una persona muy extraña. Era muy extraña, que a mí en algún punto me hace acordar a Borges o a Maradona, y voy a explicar por qué. Porque no había mucha diferencia en Sergio entre su manera de ser, pensar, articular, comportarse y luego la escritura. Yo lo conocí primero a él y después a su escritura. Entonces creo que sí, esta idea de hablar de la amistad puede funcionar solo porque son ese tipo de personalidades bastante particulares, ¿no? A veces uno conoce escritores, creo que la mayoría, ¿no?, que en la vida cívica son de una manera, a veces en la vida cívica quieren parecer que son escritores, pero no sé, hay algo como raro ahí. Y a mí en Sergio siempre me pareció como lo contrario, ¿no? Tenía esa identidad tan única. Yo me acuerdo cuando lo conocí en McNally. McNally es una librería en Nueva York, donde había un librero que se llamaba Javier Molea, que hacía cualquier tipo, un uruguayo, que hacía todo el tiempo unas actividades, no se podía quedar quieto, un genio. Entonces siempre había actividades y siempre había vino barato, y eso también hacía que hubiera mucha gente. Bueno, entonces
en un evento de estos, que no me acuerdo bien cuál era, yo me puse a charlar con Sergio, a quien no conocía, y ahí me di cuenta que teníamos algo que nos unía mucho, o nos empezamos a dar cuenta, y que hay que investigar, le digo a los académicos, que era su amor a la cocina, a la comida. No solo le gustaba cocinar, sino que le gustaba ir a comer a lugares raros y le gustaba comprar cosas raras. Y bueno, a mí también me gusta mucho cocinar y hacer lo mismo, entonces lo invité a comer a mi casa, ¿no? Pero además ahí dije, qué tipo raro este, qué tipo genial, decía. Y muchas veces, que me pasó infinidad de veces, estando con él, en grupo, en una tertulia, no saber si estaba hablando en serio o en broma. Muchas veces me pasó eso, porque él no daba ninguna pista. A veces sí, porque a veces se ponía rojo y se reía. O sea, hacía algo así, todo rojo, además pelado, ¿viste? Y hacía así, y eso porque había sido malo, no solo gracioso, sino un poco malo. Ejemplo, una vez hablando de amistad, un amigo de él acaba de publicar un libro, le dije, che, ¿qué tal el libro de tu amigo? Y me contestó algo genial, que yo uso muchas veces, dijo, los amigos siempre escriben bien. Y se empezó a reír así. O sea, malísimo. Creo que la frase es de Failing, tengo entendido. Pero bueno, a mí me encantaba, porque no es que era mal, era honesto. Y voy a volver a la idea de la honestidad que creo que va a servir bastante para eso, para analizar un tipo de escritura. Bueno, cuestión que, claro, un recuerdo me lleva a otro, ¿no? Hablando de esta maldad que podía llegar a tener honestidad, divertida, no maldad mala, transparencia. Una vez en Magnali, como no podía ser de otro modo, se presentó un libro y lo presentó Sergio. Era un libro de un amigo, Milton Lofner, que es un escritor, programador digital, artista digital, escritor, bueno, y otras pretensiones. Pero es un gran tipo, pero tuvo la mala idea de pedirle a Sergio que lo presente. Entonces, bueno, las presentaciones del libro en general no son muy divertidas, o son lo que uno espera. Uno así, teniendo su padrino y su madrina que hablan del libro y está todo bien y bueno. Pero bueno, este libro era muy particular porque era un libro bastante vanguardista, era un libro digital, o sea, como Milton hacía todas estas cosas raras, era una novela que era mitad novela, escrita por él y otra mitad como por un programa que él había inventado, como si fuera el chat este ahora. Bueno, esto era en el 2015. Entonces eso era divertido, pues vos le pedías la novela a él, quiero la novela, él te contestaba enviándotela, te aclaraba que una parte la había escrito él y otra no, y que no había dos novelas iguales, porque hablaba un poco de la memoria, la novela, Laguna se llama. Entonces la verdad que era muy novedosa y muy interesante y daba para que Sergio dijera un montón de cosas interesantes sobre esto. Pero Sergio, entonces Milton sacó un bourbon, así se puso a tomar un whisky. Así lo abrió en el momento y lo puso en un vaso de plástico. Y bueno, Sergio pidió tomar un poco, porque él era muy medido. Y Sergio se trabó con la idea de esto que uno dice, pero ¿por qué hay que pedirle el libro al autor? Dice, eso me pone en un lugar incómodo porque el lector va a saber, el escritor va a saber que yo ya tengo su libro, entonces... Y yo tal vez no lo leo rápido y va a creer que no me gustó. O ahora estoy obligado a hacer una devolución. Bueno, se empezó a enredar en eso. Y bueno, Milton tal vez quería que hablaran de otra cosa. Pero después se quedó con los derechos de autor. Porque decía, bueno, pero ¿quién escribió este libro? Ah, bueno, lo escribí yo una parte, la otra la máquina. Ah, pero ¿cómo? Pero la máquina que la programó. Yo, pero no, realmente tiene autonomía. Ah, bueno, pero acá se puede pagar por tu libro, sí. ¿Y la plata a quién le va? Entonces, bueno, no sé, era una cosa espectacular. Yo estaba divertidísimo y creo que Milton se la bancó muy bien. Su libro está buenísimo, se lo pueden pedir. Pero bueno, a mí me divertían esas cosas, qué sé yo. Porque él quería realmente decir
quería investigar, porque creo que Sergio era un poco eso, ¿no? Bueno, me fui un poco por las ramas, ¿no? Pero lo invité a cenar, vino a casa con Graciela. Siempre fue muy buena Graciela con mis hijos, ¿no? Con mi hijo Ramiro y después con Julia, que es una neopunk. Y bueno, con vos se porta bien, te tenés que venir más seguido. Bueno, no importa. Eran divertidas esas charlas, qué sé yo. La pasamos bien, creo que porque nunca hablábamos de literatura, pero la pasamos siempre muy bien. Y después, unos años, cuando decidí poner una editorial alternativa, artesanal, que buscara un catálogo muy preciso, le pedí a ver a Sergio qué le parecía la idea, él me sugirió un montón de textos, así llegué al Tú y yo de Juan Cárdenas. Yo lo conocía a Cárdenas, pero no sabía que tenía ese libro tan raro. Bueno, ahí llegué a Igor. Hola, Igor. ¿Está dormido? Hola. ¿No? Claro. Bueno, ahí llegué al Muro de Mandelstam, que es un librazo, que hablaban que ganó un premio en Italia. Bueno, lo pudimos editar acá con mi mujer, que es con lo que hacemos esta editorial. Y bueno, otros más, una escritora de la India, bueno. Como sea, hablando entre libros, también organizamos ahí cuando iba a venir a comer a casa. Yo a veces le decía, él le arreglaba su agenda para venir con Graciela. Yo le decía que eligiera el menú para malcrearlo un poco. Una vez me dijo, me gustaría comer milanesas con fideos. Yo dije, eso es lo que le hago a mis hijos todos los viernes. No, bueno, pero a mí me gusta mucho. Bueno, está bien, le hice eso. Yo quería otras ambiciones culinarias de él, pero bueno, la pasamos bárbaro, ¿no? Yo siempre, lo importante, lo que quería decir es que en esas cenas se desplegaba eso un poco que mencioné al principio, ¿no? Ese registro extraño que él manejaba oral, ideas muy originales, una capacidad de observar muy especial, muy cómico, a la vez dicho de manera, no diría que rebuscada, pero sí paralela, con algunos meandros, ¿no? Dando unas vueltas. De cualquier tema él tenía una visión muy curiosa, muy original, que le salía rápido, ¿no? Rápido, como una inteligencia artificial, qué sé yo. Yo si tengo que pensar un poco en la literatura, siempre pienso como en la proyección de esa manera de ser que tiene Sergio. Por eso decía que en la unidad, ¿no? Alguien que piensa así, que mira así, que observa así y bueno, va a escribir como escribía Sergio, ¿no? Como un rastreador, digamos, ¿no? Una vez, creo que fue en pandemia, me mandó un texto que escribió para un portal literario que se llama Caja de Resonancia. Y creo que ahí hay una clave para entender esto de la literatura que yo presencié muchas veces y vuelvo con ese asunto de la honestidad, ¿no? Que quedó ahí dando vueltas. Porque a mí me pasaba muchas veces que si Sergio estaba contando algo, una anécdota menor, y de repente venía alguien, no sé, cualquier persona, o yo por lo menos, que no soy un ejemplo bueno de civilidad, pero bueno, digo, bueno, si llegó tarde, o le hago un resumen rápido de la historia y punto, o no se la hago y que alguien se la cuente. Pero Sergio no, Sergio frenaba, hacía espacio porque era una persona muy, muy educada, muy amable, y empezaba a contar la historia, pero de una manera totalmente nueva, sin repetir ninguna palabra que ya había usado. Eso a mí me llamaba mucho la atención y me quedó ahí hasta que leí este texto, que en un momento dice, y lo voy a citar textual, dice, en ese texto de Caja de Resonancia, hablaba de eso que nunca repite las historias. La cita textual es, y como no me gusta repetir las palabras, un prejuicio inútil me hace pensar que no es honesto. Trataba de decir lo mismo de otra manera. Bueno, entonces yo cuando le dije ahora lo entiendo mejor a Sergio, ¿no? En ese mail donde me contaba esto, porque para preparar esto estuve viendo un poco los mails que nos mandábamos, qué sé yo, justo había sido en pandemia, yo le contaba que bueno, que era un tiempo difícil, que se ve que mi trabajo no era esencial, no me podía ir a ningún lado, estaba yo cuidando a mis 2 hijos, todo este encierro, qué sé yo. Y no sé si me habré puesto emocional en el mail o qué, pero él me contestó, salud Marcos,
a mí el encierro, o como acá pueda llamarse eso, también a veces me pone sentimental. A veces solamente. En general me pone asentimental. Pero como no deja de ser un sentimiento, creo que me instala sobre todo en una profunda incertidumbre. Dicho así, puede parecer hueco. Admito que realmente lo es. Bueno, Sergio era todo el tiempo así. Yo creo que alguna vez, Graciela, deberíamos hacer un libro de mails que mandaba Sergio. Me acuerdo en un homenaje que le hicieron en el Museo de la Lengua, Eduardo Estupía, que para mí es un tipo brillante, mostró algunos mails que se habían mandado en ocasión del trabajo de Gallos y Huesos, y la verdad que no se podía creer las cosas que le decía Sergio, cómo Estupía se quedaba así. Decía, este tipo es genial. Y sí, porque era genial, ¿no? Bueno, volviendo a esta idea de la repetición o la no repetición, para mí la idea subyacente es que cada momento o cada segundo tiene su tiempo literario en un punto de ser narrado. Y eso es único, ¿no? Y por ser único, hasta se podría decir que es sagrado. Cierta demora, ¿no? Cierta pausa en los tiempos narrativos. Bueno, vos decías, eso flotante, tal vez obedezca a esto, ¿no? Ese segundo se irá, esos pensamientos que allí sucedieron no tendrán otra oportunidad en la Tierra, digamos. Entonces hay que darle su importancia, ¿no? A esta búsqueda de evitar la repetición, ¿no? A esta honestidad, me lleva a otra historia que una vez nos contaron en casa en una de estas cenas. Hablaban Graciela y Sergio del viaje, es el road trip que hicieron de costa este a oeste de Estados Unidos, en auto, ¿no? Y bueno, alguna vez también vamos a hablar de Graciela, en muchos años espero, porque también es muy particular Graciela, ¿no? Por ahora zafa porque hablamos todo de Sergio, pero el día que hablemos de ella, bueno, claro, ¿viste? Porque uno parece que le hace, pero bueno, no sé quién es más raro. Pero yo decía, uy, esos dos yendo por esa carretera, por la 66, tan alejados de los motoqueros o de Papo o de las casas rodantes. Digo, ese debe estar bueno. Le digo, ¿escribieron algo? Sí, tenemos un blog, pero para amigos. Le digo, bueno, pero ¿por qué no hacemos algo con eso? Bueno, la idea quedó ahí flotando. Pero Sergio dijo, no, una buena idea sería hacer un libro de la relación que cada uno tiene con un automóvil. Entonces, bueno, contó algo, él que había sido taxista. Me gustaría saber si sabía arreglar un motor, pero bueno, no sé, tal vez era taxista testimonial. No, eso sí, cambiaron, pero alguna bujía. Yo creo que sí, que sabía. Bueno, entonces en un momento a mí contó una historia que a mí sí me parece muy también, para entender esta dualidad y no repetición, que era que estando en Venezuela había habido un choque, él había participado en el choque, no había sido grave, sobre todo para él, pero el otro auto sí había quedado muy dañado, aparentemente la culpa había sido también de ese auto, y no tenía seguro. Entonces, bueno, la persona estaba muy afligida porque... Entonces Sergio le dijo, bueno, pero hagamos una cosa. ¿Por qué no nos encontramos en esta esquina en una semana? Vos contratás un seguro y volvemos a chocar. Porque, bueno, hay que volver a chocar porque tenemos que hacer todo el show de que chocamos, porque además si contratás un seguro a los 4 días chocás, van a querer saber qué pasó. Entonces, y bueno, lo arreglaron bastante bien para hacer ese choque, que pasó otra vez igual, ¿no? Pero fue de otro modo en algún punto, ¿no? Hay otra configuración metafísica en ese acto, ¿no? Bueno, creo que esa vez fue la última vez que lo vi, ¿no? Esa vez me acuerdo que nosotros nos fuimos con mi mujer, con la negra de vacaciones, le dejamos la casa, y bueno, ellos nos dejaron un montón de regalos, Graciela y Sergio, una planta que se murió, la cuidé mal, unos vinos que me tomó un amigo que también le presté la casa y me los tomó todos sin saber que eran para mí. Bueno, y cuestión que, no sé por qué te reís, nos tomaron todo el vino, como la Mona Jiménez. Bueno, y
Y hablando de la amistad, nada, y ya que, bueno, Igor ya sabe esto, pero cuando iba a sacar el muro de Mandelstam de Igor Barreto, que lo íbamos a sacar ahí inmediatamente después, a mí Sergio me preguntó en un momento, me escribió un mail, si no necesitaba un prólogo, y dije, sí, la verdad que estaría buenísimo. Te dijo, bueno, yo no es que tengo que escribir un prólogo, me dijo, este artículo iba a salir en una revista, al final no salió, lo puedo tocar, decirme cuántas páginas tengo, bueno. Y nada, era muy lindo, bueno, muy lindo, pero él ya sabía que tenía su diagnóstico ahí. Entonces, bueno, hablando de la amistad, me pareció muy noble de él querer estar un poco con su amigo en la edición y bueno. Y ahí me dijo, raro, en un mail, que quería hablar conmigo y era raro, porque toda nuestra comunicación era por mail muy largos, epistolares, y nunca WhatsApp. Y bueno, yo un poco, no sé, no... Después supe que se quería despedir, pero bueno, me perdí esa despedida y bueno, un poco de tristeza me da. Pero bueno, no importa. Y ahora tengo la particularidad también de hablar como editor de él, porque bueno, justo salió para la FED y vamos a presentar ahora este sábado un libro de Sergio Cheifek y Graciela Montaldo, que se llama Tres piezas. En su momento, cuando bueno, pasó lo del fallecimiento de él, hubieron algunas ideas de hacer un libro de homenaje, pero a mí no me cerraba la idea, porque imagínate que alguien te manda, si quiere participar alguien, y te manda un texto que a vos no te gusta o te parece que es un poco, qué sé yo, muy sentimental, como debió ser mi mail en la pandemia, y bueno, no lo podés editar, no podés decir, che, esto no me gusta, a ver si no podés contar otra cosa, no. Entonces, bueno, el proyecto quedó ahí dando vueltas, y después, bueno, Graciela me contó que bueno, le habían llegado las 43 cajas de libros que tenía Sergio en la biblioteca, que lo había empezado a catalogar como un modo de poner un muro entre todo lo que le estaba pasando y hacer una actividad del día a día, también para que la gente no sé, bueno, no importa, es muy lindo lo que escribe Sergio. Graciela ahí, porque bueno, ella empezó a llevar un diario también de ese registro, y a mí me pareció muy lindo. Le dije, bueno, pero si está el blog del viaje que hicieron juntos, está eso, y tal vez con un texto de Sergio podemos hacer un libro muy lindo, bueno. Y bueno, pues Graciela, sí, me mandó un texto que estaba revisando Sergio, que ya estaba en un estado muy avanzado, que seguramente hubiera corregido algunas cosas más, pero estaba muy bien. Y que es genial porque, bueno, habla un poco de todo esto que yo estuve desarrollando. Además, Sergio, que te podía hacer un relato de alguien que va acá hasta ahí, porque se le ocurrían entre dos puntos hay infinitos, bueno, en Sergio pasaba eso, ¿no? Entre dos ideas hay 1.000.000 de ideas, entonces podía dilatar eso. Bueno, es cuando a él lo invitan a la India, a una Bienal de Arte, porque una novela de él, Varón el viaje, iba a estar traducida. Y bueno, eso le llenaba un montón de incertidumbres a Sergio. Primero estar en la India, que es un lugar muy estimulante, ¿no? Con muy exagerado. Tenía un chofer que le habían puesto, que cada vez que llegaba le abría las 3 puertas para ver dónde se quería sentar él. Todas cosas que a él seguramente un poco lo desorientaban. La novela esa la estaban escribiendo en unos murales, seguramente gente que no la había leído, y que además era una traducción de una novela que nunca se había traducido. Entonces, en verdad esa era la primera. Bueno, tiene un montón de pensamientos geniales y muy lindos, ¿no? Me acuerdo que... Nada, no importa, es buenísimo el libro. No hablo mucho porque creo que Sandra Contreras va a hablar de ese libro, no quiero pisarle la sábana. Pero sí el texto se llama Are You One or Two, ¿no? Son uno o dos, que era lo primero que le dijo el chofer cuando lo llegó a llegar, que básicamente era ¿cuánta gente va a viajar? ¿Viste? ¿Viniste solo o acompañado? Pero no, él empieza a hacerte una teoría sobre qué significa esa pregunta, que bueno, que es maravillosa. Bueno, no tengo mucho más para agregar, pero sí creo, bueno, reafirmar, ¿no? Esta idea de la honestidad, de la no repetición,
de considerar cada segundo algo único, ¿no? Y con muchas aristas posibles, eso de traumarse por asuntos menores, ¿no? Como que el autor sepa que uno tiene su libro, ¿no? O la del chofer. En ese portal, esto lo vi ayer, donde escribió esa nota de la pandemia, había puesto en su bio, que era muy breve, algo así como ama lo que no entiende. Y me pareció algo muy lindo, ¿no? Para entrar al universo Chaifek. Siempre me pareció muy lindo, ¿no? Eso que ama lo que no se entiende, y su modo de ejercer el amor tal vez fue la literatura, ¿no? Así que nada, cuando escribí esto quise imaginarlo de algún modo, ¿no? Una manera de invocarlo o de recordarlo, y no me lo imaginé con todas las comidas esas que tuvimos, o charlas, o paseos, sino que siempre me lo imaginé en ese auto que va a chocar por segunda vez, porque es una imagen que no me puedo sacar de la cabeza. Me encantaría saber qué pensó en todo ese tránsito, cómo chocó, cómo fue, si fue fuerte, bueno, qué sé yo. Pero me lo imagino ahí, ¿no? Medio mambeado, pero creo que lo impulsaba un fin noble, no solo de ayudar al otro en una situación de penuria económica, sino un deber, ¿no? Demostrar que nada ocurre dos veces y que eso nos llena de responsabilidad. Bueno, eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcos. Ahora vamos a escuchar a Igor Barreto. Te damos la palabra, Igor. Muchas gracias por estar aquí hoy. Sí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. En verdad, a mí lo único que me resta es recordar, ¿no? Recordar que, como bien decía José Bergamín, ese poeta y ensayista que yo admiro mucho, de la generación del 27, decía: recordar es hacer memoria con alma. Pues no sé si Sergio creería en la existencia del alma, porque ponía en duda muchas cosas, pero bueno, yo sí creo en la existencia del alma, y creo que Sergio, a Sergio le sobraba el alma, le holgaba el alma. También de José Bergamín recuerdo el apego suyo por la cultura analfabeta, cosa que a Sergio no le resultaba indiferente. La admiración por la cultura analfabeta, dedicarle un libro a esta artista venezolana popular, Rafaela Baroni, o su admiración por José Gregorio Hernández, daba cuenta de un vínculo, pues, importante con la cultura analfabeta. Bueno, en relación a esta cultura analfabeta y Sergio, y la presencia de Sergio, a mí me tocó vivir una circunstancia con Rafaela Baroni, que tuve que en el inicio de una exposición suya casarme de manera, digamos, en una puesta en escena, casarme con ella, y luego asistirla a su velatorio, cosa que a Sergio le hacía muchísima gracia, que yo me hubiese prestado para casarme con Rafaela Baroni y bailar un vals en mitad de la sala, de la entrada de un museo, ¿no? Bueno, yo no sé, a veces uno se arriesga a hacer cosas que uno no sabe que se puede arriesgar, y simplemente se arriesga. Pues Sergio se reía mucho de esta
de esta ocurrencia, pues. Y él le dedica ese libro a Rafaela Baroni, que es un homenaje al mundo de lo popular, ¿no? Las esculturas de Rafaela Baroni siempre la retrataban a ella. Ella siempre aparecía representada en sus esculturas. Y otra imagen que se repetía mucho era la imagen del loro, de un loro, de un lorito, muchos loros. Así que, bueno, yo pensaba en relacionar, o siempre pensé, pues, que en la mente de Sergio se relacionaba la palabra, pues, esa palabra que el loro de alguna manera repite, pues, al igual que algunas urracas. Pero también esa presencia de lo personal, no que Sergio pues una persona atenta a sí mismo, todo lo contrario, pero sí atenta a las maneras de los otros, a las formas de comportarse de los otros. Eso sí creo que Sergio fue muy atento, muy curioso. En una ocasión, y a eso se debía el título de estos recuerdos, estando en un café, yo tenía en mi casa unos gallos de combate, unos gallos de pelea. Yo he tenido gallos de pelea desde los 11 años, porque yo nací en el campo. Y en el campo era una tradición muy fuerte la pelea de gallos. Claro, en el campo la pelea de gallos es una tradición que tiene un carácter muchísimo más cercano a lo ritual que en las ciudades, ¿no? Pero sin embargo, las peleas de gallos han emigrado incluso a las ciudades, a los barrios y a zonas muy pudientes. Esto le llamaba mucho la atención a Sergio, que pues era tan curioso. Y me dijo, Igor, pero tú tienes gallos de combate, ¿sí? Yo tenía un negocio en una gallera, pero siempre me gustó criar animales y sobre todo criar aves. Y yo me dediqué por un largo tiempo a criar aves hasta que luego me enfermé, porque las aves despiden una cierta proteína que algunos pulmones, algunas personas tenemos alergia a esa proteína y nos puede provocar una fibrosis pulmonar. Lo que me llevó a deshacerme de todos estos animales, pero en aquel tiempo sí tenía pues gallos en el patio de mi casa. Yo vivo en las afueras de Caracas, una pequeña finquita, y en el patio de mi casa habían por lo menos unos 200 gallos. Que vendía pues a personas interesadas. Entonces Sergio esto le parecía sumamente raro y curioso. Bueno, lo era, ¿no? ¿Para qué negarlo, no? Es muy curioso, era curioso. Y él indagando pues en esta curiosidad mía, me preguntó, me dijo, bueno, Igor, pero nosotros somos amigos. Yo digo, pero pues, sin duda alguna, en serio, somos amigos. Y dice, bueno, ¿y por qué tú nunca me has llevado una gallera? Yo digo, bueno, yo te voy a invitar pues a una gallera. Recuerdo que
ese día peleó un gallo de la que le había vendido a una persona, peleó un gallo de la casa que tenía por nombre, tenía un nombre muy particular, ¿cómo se llamaba el gallo? Porque ella se recuerda. Xiomara, ¿cómo se llamaba el gallo? ¿Cómo se llamaba el gallo? Ajá. Bueno, mi esposa siempre me recuerda porque yo estoy perdiendo la memoria. Marcos, discúlpame, y todos ustedes, por favor, discúlpenme. Entonces, peleó ese gallo que había vendido, que le habíamos puesto como nombre el muñeco, el muñeco. Y peleó ese día, entonces Sergio dijo, no, yo voy a ir a la pelea del muñeco. Y bueno, pues vamos a que vea a pelear al muñeco. Así que fuimos a la pelea y nos sentamos en una silla a presenciar la pelea del muñeco. A mí me interesaba porque era hijo de unos animales, tenía unos padres que me interesaba probar y tenía anotado la descendencia del muñeco y me interesaba si era un animal que podía servir, pues. Entonces, no teníamos dinero, yo no tenía dinero, nosotros no teníamos dinero, estábamos tomando una cerveza, y Sergio me dijo, pero vamos a apostar algo. Yo le dije, no, es que yo no tengo dinero y no, en verdad yo no apuesto, pues, la gallera. Y él, no, pero hay que apostar algo. Claro, la apuesta es muy importante porque la pelea de gallos es básicamente una lidia donde ocurre un fenómeno de transferencia. El hombre quiere ser gallo, pues el hombre se coloca en la posición del gallo combatiente en el momento del combate y el gallo quiere ser hombre. Por lo menos eso está en la fantasía del apostador. Lo cierto es que yo le dije, bueno, Sergio, si quieres entrar en la pelea, tienes que apostar. Y me dijo, bueno, apostó creo que $20. El muñeco perdió pues la pelea, ¿no? Murió. Y, y Sergio me miró con un gran estupor. Y me preguntó, ¿y ahora qué hacemos, Igor? Se murió el muñeco. ¿Y ahora qué hacemos? Yo le dijo, bueno, Sergio, pues ahora somos los deudos del muñeco, que eso quiere decir que tenemos una deuda que cancelar y que quien va a cancelarla eres tú, que te atreviste a hacer la apuesta. Y digo, caramba. Pues pagó la apuesta, ¿no? Bueno, siempre en una pelea de gallos, el gallo apuesta la vida y tal y como dice Clifford Geertz en un ensayo suyo sobre los gallos en Bali, recuerdo, es el ensayo ese, la interpretación de las culturas de Clifford Geertz. Él lo dice, pues, que los gallos apuestan la vida y los apostadores ponen en juego su patrimonio. De hecho, las peleas de gallos son una forma de apropiación del patrimonio del otro. En este caso, humildemente, y el inocente Sergio perdió estos $20 que eran su patrimonio de aquella tarde.
Nos tomamos unas cuantas cervezas y bueno, un poco como una manera de- de hacerle un homenaje al muñeco y nos fuimos de la gallera. Tomamos y yo en el carro tenía casualmente en la guantera una vela, una velita blanca. Y por el camino había una pequeña capilla. Encontramos una capilla de alguien que murió seguramente en un accidente. Y adrede, yo estacioné el carro frente a la capilla, para sorpresa de Sergio, me bajé, tomé la velita de la guantera y la puse dentro de la capilla, de aquella capilla. Eso a Sergio, pues, le fascinó, ¿no? O sea que nosotros hayamos, este, bueno, de alguna manera era una vela para el muñeco, pues habíamos como personalizado, ¿no? Humanizado a aquel animal, ¿no? Eh, yo, yo en aquel tiempo, aún no, Sergio no había escrito Gallos y Huesos, que ese poema y se lo agradezco en el alma porque es un gran poema, al igual que Mapa, el primer poema de ese libro. Me dedica él escribe ese poema Gallos y Huesos. Es un poema muy particular, ¿no? Gallos y Huesos. ¿Por qué es particular? Porque en la figura del gallo que retrata Sergio en Gallos y Huesos, es la de un animal que está desmembrado, colocado en una pileta, en una suerte no sé, de lavaplato, del lugar donde se asean, pues, o quedan los restos de lo que se comió durante la cena, ¿no? Eh, es un libro, este libro, Gallos y Huesos, es un libro donde Sergio reconstruye su imagen de un gallo que funde, yo creo, como dos dimensiones que tiene la presencia del gallo en el mundo rural y en el mundo urbano hoy día. Por un lado está la del gallo de corral, la presencia del gallo del corral. Él habla de un gallo con cresta. Los gallos de pelea no tienen cresta. Les cortan la cresta. Parte de su uniforme militar. Él habla de un gallo con cresta y habla de un gallo incluso de ambientes familiares en este libro. Pero hay algo muy curioso en Gallos y Huesos que casi no se menciona, que aquí el gallo está asociado a la oscuridad, a la noche, a la muerte. Y es un animal asociado a la noche. Le canta a la noche. Cuando viene el día, el gallo de combate no canta hacia adelante, sino canta hacia atrás. Le canta a la sombra, a la noche. Y, y a la oscuridad de la noche, ¿no? El gallo de Sergio en Gallos y Huesos es un gallo que se parece un poco al
del cual al pájaro habla San Juan de la Cruz cuando dice que es un pájaro que vuela entre dos luces. Yo creo que este gallo de Sergio de Gallos y Huesos es un gallo que vuela entre dos luces. De pronto hay elementos que asoman algo de la cercanía, del amanecer, pero siempre desde la noche y desde la oscuridad. Bueno, estos son vínculos que yo ya no tengo pues con estas aves de riña, pero son vínculos y son reflexiones que de alguna manera también compartí con Sergio. Sergio, pues todo lo que conversaba con uno lo transformaba en pensamiento, ¿no? Y esto no escapa de su vínculo con lo popular, ¿no? Dentro del mundo popular el pensamiento o el pensar tiene una dimensión muy importante, pero dentro del mundo oculto pues también, o sea, pienso en el libro que podría ayudar a ubicar un poco este libro de Sergio y la literatura en general de Sergio Schaeffer en este libro de Herman Brook, Poesía y Pensamiento. Poesía y Pensamiento, donde Brook hace esta distinción entre la poesía lírica y la poesía, pues, que incluye, que incorpora el ejercicio del pensamiento. Creo que la escritura de Sergio, sobre todo un libro de ensayo que a mí me fascina y que me parece un poema, yo leo todo como poema. Para mí esto de novelas, cuentos, para mí todos son poemas. Últimas noticias de la escritura me parece un gran poema, un bellísimo poema. O sea, cada vez que lo leo un poema en prosa, es extraordinario. Es extraordinario y es una escritura producto de un ser verdaderamente particular, que tenía la condición de la genialidad, pues. Estas distinciones tan curiosas y ocurrentes que a Sergio se le vienen a la mente para distinguir una forma de escritura de otra, ¿no? Era muy interesante. Bueno, vuelvo a repetir lo que decía José Bergamín: recordar es hacer memoria con alma. Así que bueno, yo hago alma, pues, y hago una relación de espiritualidad. Bueno, Hillman decía que hay que llenar de alma al mundo, ¿no? Hay que devolverle el alma al mundo. Y que la literatura podía hacer eso, ¿no? Devolverle el alma al mundo. Creo que Sergio lo logró, devolverle el alma al mundo, ¿no? Y yo lo recuerdo con muchísimo afecto por haberlo logrado. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por compartir esto, porque bueno, es como dicen, ¿no? Que hablar y hablar en público es como interrumpir un poco el secreto íntimo de cuando un amigo o un maestro no está, ¿no? Así que les agradezco muchísimo que nos hayan compartido estas anécdotas con Sergio. Y también
también que se relaciona con este compartir, ¿no? La memoria colectiva y fusionar ese compartir la memoria individual con la memoria colectiva. Yo quería, después vamos a abrir las preguntas, así que si quieren decir algo, comentar algo, sería fantástico, pero también me gustaría, si quieren conversar entre ustedes, Marcos, Fátima y Igor, bienvenidos. Me gustó mucho cómo comenzó Fátima su lectura, esto que Fátima dice de que Sergio se le presenta de distintas maneras a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, si nos querías compartir algo más sobre eso y comentarnos qué pasó con esa palabra que tanto decís que le gustaba a Sergio y tu escritura, ese término prolijo, ¿no? Después también me gustó, Marcos, mucho esto que decías de que Sergio Chafek tenía un modo de observar que no era habitual. Si vos, me gustaría mucho como con tu trabajo como editor, como esta idea de tener esta editorial manual, ¿no? Que circula por otros lugares, de elegir un autor, además de ser tu amigo y todo, de elegir un autor como Sergio y ahora como Sergio y Graciela, si podías hacer alguna relación con eso. Y también te agradezco, Igor, también cómo hiciste todo ese recorrido de lo que nos contaste acerca de esa visita. Como comenzar por lo popular, por la cultura no alfabética, y referirte a las cuestiones de los gallos. Acá se dicen gallos de riña, no sé cómo será, si es de pelea o de riña. Bien. ¿No? Gallos de riña. Y sí, ¿qué querías decir? ¿También se dice de riña? Sí, también se dice de riña. Claro. ¿Y cómo te comenzaste preguntando por si creería en el alma o no? Y precisamente en ese poema que es tan extraordinario sobre gallos y huesos, que Graciela tuvo la generosidad de prestarme, habla de ese mundo sublunar, de un mundo extrahumano, infrahumano, ¿no? Como que hace una referencia de ese tipo. Y también el gesto adusto, ¿no? Del gallo, de los gallos. Me parece muy interesante esa pregunta, da para pensar si creía o no en el alma, ¿no? O si era necesario decir creo en, ¿no? Así que bueno, me gustaría si quieren comentar algo sobre eso. Sí. A ver, Fátima. Bueno. A ver, dale, Igor, a ver. Sí. Bueno, volviendo a este libro, Gallos y Huesos, tiene un primer poema maravilloso. Ese es un libro maravilloso, un gran libro. Este tiene un primer poema, el poema Mapa. A mí me pareció muy interesante. Lo releía anoche, al igual que Gallos y Huesos, que el poema Gallos y Huesos. Lo releí anoche y me pareció tan interesante como el hecho de que Sergio no está hablando de un solo mapa, está hablando de dos mapas. Está hablando de un mapa que está de alguna manera en la superficie y está hablando de que ese mapa que está en la superficie deja ver en algunas escoriaciones del mapa, en algunas roturas del mapa, deja ver un mapa interno que no sabemos totalmente lo que contiene, ¿no? O sea, la reflexión suya va planeando sobre este primer mapa, el mapa más evidente, ¿no? La representación, quizás podría decirse, ¿verdad? Pero lo que está detrás de la representación, sin duda, bueno, puede ser otra cosa, podría ser el alma ese, o una
prefiguración del alma, no sé. Creo que también en la invención de este gallo imaginario, que es como la fusión del animal de corral o del mundo rural y del mundo y de un mundo más urbano, es también un vínculo entre los dos poemas, entre Mapa y Gallo y Huesos. Así que, bueno, sí, bueno, tal vez fui muy tajante al plantearme la pregunta si él creía o no creía en el alma, pero bueno, nada, me dio en el momento esa impresión, pero de todas maneras, viendo estos libros, bueno, cuando uno habla del alma, Simone Weil remitía el alma al ejercicio de la contemplación, de la contemplación, de un tipo muy intenso de atención al mundo. Bueno, y en el caso de Hillman, cuando habla del alma, habla de la virtud, de, de lo virtuoso. Así que yo creo que este gallo del poema Gallos y Huesos es un gallo virtuoso, un gallo que reúne las dos como condiciones, pues una condición aparente, superficial, pero también está presente una cierta condición virtuosa, invisible, simbólica, trascendente. Sí, es lo que podría decir. Muchas gracias. Fátima. Bueno, yo quería decir que pues que es muy potente compartir la memoria individual y crear esta memoria colectiva, esta memoria común de Sergio Cheikpek, que me pareció maravilloso escuchar. De verdad que sentía su espíritu y su intensidad o su alma, o como queramos llamarlo, entre nosotras. Y pues tuve muchos momentos en los que tenía muchas ganas de llorar, porque, bueno, toda esta invocación, pues sí trae muchas memorias, es una manera de traer a Sergio acá. La palabra prolijo, la primera vez que la oí, o prolija, el adjetivo, fue en la voz de Sergio, y a mí me parece que es una palabra, pues siempre me llamaba mucho la atención porque la usaba mucho en los talleres de escritura, y yo al principio no entendía muy bien a qué se refería, y después creo que entendí. Era muy particular, porque era una palabra que usaba para dar cuenta de cuando algo funcionaba, de cuando había una elaboración de algo que funcionaba. Era muy subjetivo, pero era una palabra que él era un hombre de pocas palabras en el taller, en los talleres, pero era una palabra que él utilizaba todo el tiempo, y me gusta que hayas mencionado eso, porque yo siento que es una palabra que a mí, cuando pienso en ella, irremediablemente pienso en Sergio, y casi que me permite escucharle la voz. Entonces, sí, siento que es como una palabra que me permite conectarme con esa voz de Sergio, que también, pues no sé si describirla como prolija, eh, pero, pero era una voz que, pues, que
capturaba, que hacía que todas como que tuviéramos la atención puesta en esa voz. Muchas gracias, Fátima. Bueno, sí, volviendo a lo de... me gustó mucho cómo lo dijo Igor, que el alma como una, bueno, citando a Simone Weil, de una capacidad de contemplación. Y yo cuando decía que Sergio era un buen observador, era eso, más alguien que contemplaba y que se relaciona un poco con lo que dijo Fátima recién, de que tal vez hablaba poco en el espacio público, después no hablaba poco. Sí hablaba bajo, entonces yo trataba de sentarme cerca de él, porque después en las charlas, viste, Sergio no era alguien que iba a hablar fuerte o a interrumpir, o es como que tal vez decía algo y si estaba cerca lo agarrabas y había que estar ahí pescando, ¿no? con el medio mundo, porque sí, había mucha genialidad. Yo me acuerdo una vez que tomamos un café acá en el Malva, y después lo acompañé a Plaza Italia, donde se iba con tomar un colectivo. Y bueno, son pocas cuadras, además yo la hago bastante porque a veces salgo a caminar por acá. Y él miraba cosas, ¿viste? Y hablaba de un monumento y de otro, y era divertido lo que decía. Pero bueno, a esa capacidad de contemplación y de discurrir y de flotar. Pero también acá hablaron de la poesía de él, y yo me acuerdo una vez, si es que vamos a darle verdad a las cosas que uno dice, ¿no? Porque uno habla y a veces, qué sé yo, si dice la verdad. Pero una vez hablando con Sergio, bueno, Igor como es poeta cree que todos son poetas, pero bueno, está bien, tiene lo que hacen los poetas. A todo esto el libro de Igor, La sombra del apostador, que es todo sobre la gallera, es una maravilla. Pero bueno, una vez hablando con Sergio sobre esto, de distintos géneros, él decía, digo, vos a veces escribís poesía, a veces escribís prosa, ¿a qué se debe eso? Y me dijo, bueno, cuando escribo prosa es que no sé muy bien qué voy a decir. En cambio, los poetas, y no se involucraba él, dijo, viste que los poetas en general saben lo que quieren decir. Yo no. Bueno, no sé si será verdad o no, pero sé que a mí me lo dijo eso. Y nada, entonces sí, rescatar sobre todo de Sergio esa capacidad de contemplación, ¿no? Y sus silogismos y eso, el don de la genialidad. Eso es lo difícil. Por eso yo empecé hablando de Borges y de Maradona. Maradona genial no como jugaba al fútbol, sino las cosas que se le ocurrían cuando hablaba, ¿no? ¿Eso lo tenés o no? Y bueno, y Sergio lo tenía. Era así, lo tenía, son muy pocos. Entonces uno cuando estuvo ahí cerca y recibió... Nada, era muy divertido. Se lo va a extrañar. Algunos lo ven cuando dicen prolijo, como Fátima. Viniendo con mi mujer acá, nos dimos cuenta que cada vez que hay un pelado pensamos en Sergio. Es tremendo, pero bueno, es así. Nada, se lo extraña mucho. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer un comentario, quiere decir algo. Bueno, tal vez en la siguiente mesa, ¿no? Tal vez. Bueno, entonces dejamos aquí, nos despedimos de Fátima y de Igor, muchas gracias, y nos vemos a las 16 para la siguiente mesa, que falta muy, muy poquito. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias.